Bienvenidos a todo lo que pasó en la semana en DTV, el periodismo en el Congreso. Hubo sesión especial y empezó con muchísimos homenajes que se dieron a Diego Armando Maradona y después ya finalmente se entró en los temas de la sesión. Se aprobó con modificaciones el proyecto sobre el traspaso de la policía a la ciudad de Buenos Aires y también se aprobó el uso de camiones cisterna de doble descarga. Creo que estos últimos días los argentinos hemos estado, la verdad que tristes. Los argentinos hemos estado conmovidos porque nos dejó un gran deportista, un gran futbolista y un gran argentino como fue Diego Armando Maradona. Y queríamos en este recinto, como se ha hecho en muchos lugares del país y del mundo, rendirle un homenaje, un merecidísimo homenaje. Y ese homenaje tiene que ver con que tal vez haya sido el personaje que mejor llevó, lució y nos puso orgulloso de que lo hiciera la camiseta celeste y blanca. Porque con la camiseta celeste y blanca realmente nos reivindicó a los argentinos jugando bien al fútbol que es el deporte popular más importante en la Argentina y en el mundo, y que Diego expresara con tanta vehemencia, con tanta claridad y con tanta jerarquía. Y creo, presidente, que rendirle un homenaje en este recinto es más que justo, y le diría que hasta es necesario, porque representamos a nuestro pueblo, y nuestro pueblo estuvo triste y está triste por la desaparición física de Maradona. Sabemos que se fue, pero sabemos que su presencia física no va a estar, pero sí va a estar su espíritu. Diego es un argentino nacido en Fiorito, en Lomas, que soñó como soñamos muchos y cambió el paradigma, porque ¿qué nos enseñó? Muchos años de historia, una dictadura de por medio, que los sueños de los humildes no se podían cumplir, que algunas decían que las universidades no son para los pobres. Y Diego, con ese pecho inflado, ese puño cerrado, vistiendo la 10, con él corríamos 40 millones de argentinos, sobre todo los más humildes, que se levantaban a las 4 de la mañana para tomarse el tren, otro bondi para ir a laburar y sacaban esa fuerza. Diego nos enseñó que los sueños se pueden cumplir y trascendió nuestra frontera. Diego Armando Maradona dejó de ser argentinos y no nos tiene que doler, pasó a ser del mundo. Pero a la vez, el mundo pasó a tener un poco de nosotros, un poco de nuestra bandera argentina, un poco de ese celeste y blanco, un poco de esa irreverencia de ese hombre que no se arrodilló ante nadie, que vivió como quiso, que nos dio, al cual todos le debemos, fue nuestro único acreedor y nunca nos cobró esa deuda. Como dirigentes, ver esa experiencia histórica de lo que fue el velorio de Diego Armando Maradona con más de 1,5 millones de personas, ver los rostros, el agradecimiento de nuestro pueblo hacia él, nos da una enseñanza, más allá de cualquier partido político que vengamos, que es que el pueblo no falla a quien le da, el pueblo es leal con quien le da alegría. Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría con las modificaciones introducidas por la Comisión al proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el que se aprueba el convenio de transferencia progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrado entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 5 de enero del 2016. Orden del día 334. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado. 129 afirmativos, 118 negativos, 7 abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado.
Esta sesión ha sido convocada por una nota remitida con la firma de 11 señores diputados y señoras diputadas, fecha del día viernes 27 de noviembre. El artículo 36 del reglamento dice en forma expresa, en cualquiera de los casos, artículo 35, las sesiones especiales, que es la que nos convoca en este instante, se realizarán y establece dos opciones claras, taxativas, por resolución de la Cámara a petición del Poder Ejecutivo, o sea, del señor Presidente de la Nación, cuestión que evidentemente no sucede, o por un número no inferior a 10 diputados, dirigidos por escrito al presidente, debiendo expresarse en todos los casos el objeto de la sesión. Tengo la íntima convicción que esa formalidad no se ha cumplido. La única manera de constatar la existencia del planteo del pedido por al menos 10 diputados es que yo le voy a solicitar formalmente, sin plantear un cuarto intermedio, pero también pidiéndole que no envíe esto a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su posterior tratamiento, sino para que en el transcurso de los próximos, por ejemplo, 20 minutos, por secretaría se ponga a disposición la nota formal suscripta por al menos 10 diputados. En una cuestión de privilegio, yo y después el diputado de Marchi hemos comunicado que nuestro interbloque no tuvo acceso a un compromiso que la presidencia de la Cámara se comprometió en labor parlamentaria, que es la de exhibirle a las autoridades de nuestro bloque el ingreso en tiempo y forma del pedido de esta sesión especial, que debe ser antes de las 17 horas del día viernes, porque a las 17 horas cierra la mesa. Tratándose de estar todos en la honorable Cámara de Diputados de la Nación, no queremos poner en tela de juicio ni su palabra ni el procedimiento para llevar en cabo de manera transparente el procedimiento de una sesión especial, razón por la cual le pido en una moción de orden, más allá de haber pasado usted las cuestiones de privilegio al sector correspondiente, que votemos para un cuarto intermedio para que solamente usted, señor presidente, le exhiba a las autoridades de nuestro bloque el documento por el cual esta sesión estaría validada en tiempo y forma. Caso contrario, estaríamos ante un caso de que se nos hubiese mentido en la labor parlamentaria y yo no creo que la presidencia de esta honorable Cámara de Diputados de la Nación haya mentido y no creo ni quiero que la ciudadanía piense que aquí se hacen cosas irregularmente. Razón por la cual le pido un minuto de cuarto intermedio para que la presidencia exhiba el documento, estemos todos de acuerdo y esta sesión transcurra en tiempo y forma reglamentaria. Gracias, presidente. Señor presidente, hemos escuchado más de 35 cuestiones de privilegio que tenían que ver con el funcionamiento del protocolo, con el funcionamiento de la sesión. La verdad que no hemos contestado porque no queremos perder el tiempo. Es una sesión que fue convocada en tiempo y forma, un protocolo que fue acordado. Diputada, la moción con no la es firma opinable. de todos los presidentes de bloque. Presidente, le voy a adelantar el voto negativo de nuestra bancada. Gracias. Por favor, le pido que podamos sesionar y no seguir intentando dilatar esta sesión. La verdad es que me sorprende algunos argumentos del bloque de Juntos por el Cambio que hoy se dedicó a hacer una estudiantina. A hacer tiempo, se reían, creían que a las 12 se levantaban y se iban, pero la verdad, como ustedes argumentan muchas veces, nos están pagando el sueldo los ciudadanos y están esperando que estemos legislando esta noche y hay continuidad en los actos. Entonces, por favor, pongámonos con la responsabilidad con la que el pueblo nos votó y trabajemos. Estamos acá para trabajar, no para hacer chicanas infundadas, presentando corrimientos de reglamento que sabemos que no van a llegar a ningún puerto. Por otro lado, escucho que hablan mucho del tema de la moral, del reglamento, de la normativa, de los juristas,
de Vidal Campos, de los civilistas, los constitucionalistas. La verdad es que tienen poca memoria. Yo creo que les quiero destacar que por primera vez un tercer gobierno radical terminó el mandato, pero quizás eso los hizo confiarse y hoy ponerse a dar explicaciones. A la hora de gobernar no eligieron juristas, no eligieron militantes, eligieron a Aranguren, eligieron a Duhovne, eligieron a Dietrich. No casualidad la diputada propinante habló de tarifa de gas. ¿Se acuerdan lo que hicieron con los tarifazos? ¿Lo que hicieron con nuestro pueblo? Solo queremos legislar porque a confesión de parte, relevo de prueba, porque hay un conurbano que es desigual, porque la torta no se reparte igual, porque los bonaerenses tenemos 40% del Producto Bruto Interno del país y recibimos el 20%. Hay una desigualdad histórica que va a hacer que la Argentina no salga adelante si no la planteamos. Yo soy persona de riesgo, si se quiere, por la edad, y sin embargo agarré mi auto y vine, inclusive ahora, porque sí, hay un solo vuelo por día y no se consigue fácilmente venir. Y sin embargo, agarré el auto y vine. Me extraña que haya diputados que estando a 800 o 700 kilómetros, hoy los escuché argumentar de su imposibilidad de concurrir para el caso que hubieran querido concurrir y que nadie se los hubiera prohibido. Porque esto está establecido. Las sesiones son sesiones mixtas, donde todo aquel que quiere venir puede venir y todo aquel que por distintas razones no puede venir tiene derecho a estar participando. Estas son las reglas de juego. Con esta regla de juego y con esta buena fe fuimos convocados para esta sesión y por eso hay muchos diputados que están presenciándola desde sus domicilios y están, tal como se dijo, a través de su VPN conectados a esta sesión. Entonces, creo yo que la situación es muy simple. La situación tiene una continuidad y es la continuidad de la sesión. Y hasta que esta sesión se termine, todos aquellos que de buena fe están presentes en este lugar, inclusive los diputados de la oposición, hasta algunos que hemos escuchado argumentar hace escasos minutos después de las 12 de la noche, todos seguimos siendo diputados, la sesión sigue siendo sesión y estamos en la continuidad de la misma, tratando o intentando tratar, ahora sí, los puntos que estaban ya en el orden del día. No estamos incluyendo nada nuevo, no veo que nadie haya propuesto ninguna barbaridad, ninguna cuestión de inclusión de cosas fuera de reglamento. Entonces, por respeto a la inmensa mayoría, tengo entendido que más de 240 en algún momento diputados están presentes, no podemos bajo ningún punto de vista cercenar el derecho de los diputados que están siguiendo desde sus respectivos domicilios y decir que a partir de ahora la sesión no existe más. Así que yo propongo como moción, presidente, que se vote, pero por supuesto que se vote con el derecho que tienen todos los que están logueados, sean del partido que sean, a poder dar la continuidad y poder tratar los temas del día. Le voy a plantear una cuestión de privilegio. Mire, hoy estamos convocados para una sesión que partió de una reunión atípica, rara, de comisión, que para su tratamiento se nos impidió que haya expositores, que el Ejecutivo venga a decir de qué se trataba, sin reunión de asesores. El presidente Pablo González dijo que tenía todos los informes a disposición de los diputados. Ningún diputado de nuestro interbloque pudo conseguir eso. Y esto continuó y el día viernes, a las 20:20, 3 horas y 20 después de haber cerrado la mesa de entradas, pero 20 minutos después que le aseguraron a los parlamentarios de este interbloque que no había ningún pedido de sesión, y 12 horas después que pedí en labor parlamentaria y después lo repitieron acá, distintos diputados que queríamos ver a qué hora había entrado y cómo había entrado ese pedido de sesión. No obstante, seguimos sentados acá esperando esa acta que reclamamos hace 12 horas y como si esto fuera poco, a esta hora, a las 12, se venció el protocolo con el cual habilitaba a funcionar en un ASPO que ya no existe, a esta honorable Cámara de Diputados de la Nación. Por lo cual, a esta hora, más allá de que por decreto presidencial se han extendido las ordinarias, lo que tenemos que hacer es que usted verifique el quórum que hay en el recinto, porque tenemos que funcionar con quórum y como marca el reglamento. Si no, nosotros veremos qué hacemos a partir de esta hora.
Hay una sola manera de zanjar esta situación. Es con el reglamento de la Cámara por un lado y por el otro lado con la vigencia de un protocolo que continúa en función de que es un acto único. Estamos funcionando en una sesión que se inició el día 30. Y efectivamente, como dice la diputada Moró, ustedes ya han planteado reiteradamente esta cuestión. No han tenido lugar en la justicia. Han judicializado esto en infinidad de oportunidades. Yo les pido que tomen una decisión. La decisión para ustedes es un dilema muy sencillo. ¿Esta sesión continúa o no continúa? Si ustedes creen que esta sesión no existe, no sigan discutiendo. Y si no, hagamos una verificación del quórum en los términos que está planteado en el protocolo, que sigue vigente porque es un acto único, presidente. Esta sesión continúa. Distinto sería si efectivamente no hubiera habido prórroga de ordinarias a las 0 horas, por una razón constitucional, no de protocolo, la sesión se hubiera terminado. Eso no ocurrió, hay prórroga de ordinarias y el protocolo sigue vigente porque se inició el día 30 la sesión. Gracias, presidente. Lo remoto que vino como excepción se está convirtiendo en natural. Si no hubiese habido sesión remota, ustedes no convocan a una especial el día viernes a las 10 de la noche para el lunes, porque saben que no hay garantía de presencialidad de todos. Así sí, porque está detrás de una pantalla o en pantufla o a 1000 kilómetros, donde sea. No hubiesen hecho, ni nosotros lo hubiésemos hecho, seguro que no hubiésemos fijado. Hay que ser sincero, no hay que actuar con hipocresía. Y por supuesto que hay tensión, porque el tema lo amerita, porque nosotros estamos en la antípoda de lo que quieren aprobar. Y obviamente que estamos absolutamente en contra. Y además de eso, presidente, porque los plazos son fatales, vamos a discutir si quieren 10 horas. Mire, hay prórroga, como dijo un diputado preopinante con razón, que si no hubiese habido prórroga de ordinaria a las 12 de la noche, como en el 2011 nos advirtió el diputado Rossi, ¿no es cierto?, se apagaban las luces de la Cámara. Bueno, si hay prórroga de sesión ordinaria, quiere decir que concluyen estas sesiones. Estas sesiones no está previsto en el protocolo último del 15 de octubre, que nosotros prorrogamos hasta el 30, que vencido el plazo, sabiendo que finalizaban las ordinarias, había algún acto de continuidad por vía de un acuerdo. Terminaba. Lo que nadie imaginaba, ni ustedes, y que iban a tener que acudir presurosamente a esta gambeta que nos pone en este nivel de tensión, porque parece ser que eso tienen prórroga de ordinaria, hagan las cosas como corresponden. No se suban arriba de esforzar interpretaciones, traer legisladores nuevos a que digan Vidar Campo, pobre Vidar Campo. No le aplican ni siquiera los criterios del Código Civil, lo quieren aplicar para el reglamento de la Cámara de una sesión ordinaria y no de estas características, señor presidente. El nivel de tensión que se vive hoy es absolutamente responsabilidad suya, porque usted ha ninguneado a los presidentes de bloque. Usted ningunea la institucionalidad de la oposición. Usted cree que nosotros somos un brazo extendido o empleado suyo, que nos atiende cuando usted quiera, que convoca cuando usted quiere. Usted cree que la Cámara es una Cámara de ausentes, a donde usted es el único presente. Y esto hoy está marcando un punto final. Si no, el nivel de tensión no merecería que entre colegas estemos discutiendo como hemos estado discutiendo. ¿Sabe dónde está la serenidad en quien conduce? ¿Sabe dónde está la imprudencia en el que conduce? ¿Sabe dónde está la locura de no poder dialogar en aquel que cree que la norma se construye de acuerdo a la necesidad del que preside y no todos haciendo caso a la norma? Hagan la interpretación que quieran. Yo creo que no nos vamos a mover, pero no por eso lo vamos a legitimar, porque si con estos antecedentes nosotros nos retiramos, son capaces también de inventar, apartarse del reglamento ilegalmente y querer introducir cualquier cosa nuevamente en esta sesión. Lamento que terminemos las sesiones ordinarias de esta manera. La responsabilidad es suya, de nadie más, presidente, nada más. Para seguir, algunas aclaraciones en relación al vencimiento del protocolo. Era obvio que iba a llegar este momento en que los diputados de Juntos por el Cambio hicieran este planteo, porque sin dudas estuvieron
todo el día intentando construir el escenario de llegar a este momento. Entonces aquí estamos en el supuesto fin del protocolo de funcionamiento parlamentario, en el supuesto fin del cierre de las sesiones ordinarias. Entonces lo cierto es que llegamos a este momento, se le fueron terminando los argumentos porque ahora tenemos prórroga de sesiones ordinarias dictada por el Ejecutivo. Entonces ahora parece que el único argumento del que pudieran agarrarse es el de la finalización de la vigencia del protocolo. Como eso no está taxativamente planteado, debemos interpretarlo. Como debemos interpretarlo, como sucede ante cualquier norma jurídica que hay que interpretar, nos tenemos que basar por algo que ustedes siempre citan y mencionan, pero parece que ahora se olvidan, que es la Constitución de la Nación, que en su artículo 28 plantea la razonabilidad para la interpretación de normas jurídicas. Lo cierto, entonces, diputados y diputadas, es que estamos frente a una situación de interpretación. Esa razonabilidad, además, requiere que podamos pensar que hay buena voluntad de las partes para interpretar de conjunto lo que tenemos que interpretar. Y la verdad es que si algo no hubo aquí hoy, durante toda esta jornada, fue buena voluntad y predisposición. Lo cierto es que aquí no hay razones. No hay razones válidas, no hay fundamentos. Lo que hay es una intencionalidad clara de obstruir. Y obstruir el funcionamiento de la Cámara de Diputados de la Nación es obstruir el funcionamiento de la democracia. Y evitar el tratamiento de los proyectos que importan a la ciudadanía para pasarse más de 8 horas diciendo cosas que solo le importan al objetivo que tenían de evitar que sesionemos. Silencio, por favor. De las necesidades de la ciudadanía. Juntos por el Cambio había pedido en la reunión de labor parlamentaria que se incluyera la discusión y la votación sobre el proyecto de ley de etiquetado que viene con media sanción del Senado. Lo incluyeron diciendo que estaban muy ansiosos y muy apurados por votar ese proyecto. Les dimos la posibilidad de efectivamente votar ese proyecto. Cuando nosotros lo pusimos en discusión, primero no sabían qué hacer, después algunos se abstuvieron, después dieron vuelta el voto y terminaron votando negativamente. Lo único que demostraron es que frente a un proyecto que va con la sensibilidad de las organizaciones ambientalistas que vienen peleando por este tema hace tantísimo tiempo, por todas las organizaciones que vienen trabajando por la salud de nuestros niños y niñas, por lo que tiene el impacto que tiene esto en la contaminación, en la manera del consumo, en el crecimiento de nuestras niñas y niños. Juntos por el Cambio lo usó solamente como una manera de embarrar la cancha y como una manera de dilatar la sesión y como una manera de tratar de poner algún tipo de duda adentro de nuestro bloque. Nuestro bloque mayoritariamente votó a favor del tratamiento de la ley de etiquetado porque nos parece que es un tema importantísimo. Y ya que Juntos por el Cambio lo había propuesto en la labor parlamentaria, nos parecía que se podía avanzar con el tema. Bueno, no lo pusieron para tratarlo. Lo pusieron para embarrar la cancha. Usan todos los temas, son un mamarracho, usan los temas más sensibles para la sociedad. Cuando el diputado Grosso dijo en la última sesión que era imposible ser ambientalista y liberal, bueno, evidentemente no solo es imposible ser ambientalista y liberal, sino que claramente el PRO es capaz, y el Juntos por el Cambio y el macrismo y el radicalismo son capaces de usar un tema tan sensible solamente para ver de qué manera estiran una sesión que de todas maneras se va a llevar adelante, porque la sorpresa que se van a llevar es que va a haber prórroga y vamos a seguir trabajando durante todo el verano como corresponde por los temas que hace falta que sigamos trabajando. Nos quedamos votando negativo y con reservas para la presentación en lo que tiene que ver de seguir presenciando, pero una sesión que a partir de las 12 fue caída porque fue caído su protocolo. Y aparte, lo primero que hemos planteado es cómo fue llamada a sesionar, ya que fue fuera de horario en el día viernes, a las 20:20 fue cuando fue convocada y desde hoy en labor parlamentaria estamos solicitando, viendo cómo ingresó. O sea que creemos que ha sido de forma extraña, por lo menos cómo se llamó esta sesión, del día viernes a un lunes, y después a las 12 queda claro que el protocolo vencía a las 12 de la noche y que no fue prorrogado. Lo que hoy se intentó es un ataque fuerte contra la Ciudad de Buenos Aires, quitándole recursos para la seguridad, para la salud pública, para la educación,
recursos que fueron transferidos al momento que le fueron transferidos competencias y servicios, como es el de la seguridad y como ha sido anteriormente el de la justicia a la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual, como dice nuestra Constitución, tiene que ser con las partidas correspondientes. Hoy le quitan esas partidas a la Ciudad de Buenos Aires, haciendo que la Ciudad de Buenos Aires sea o intente que sea rehén del Gobierno Nacional, cosa que no va a pasar. Vamos a ordenarle al máximo el presupuesto, sin duda, teniendo que hacer recortes en la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, pero sin duda es consecuencia de la política, la denuncia penal, lo que viene sucediendo, el recorte pasándole a la provincia de Buenos Aires del 1%, que seguramente la provincia de Buenos Aires necesita mucho más de coparticipación, pero no es sacándoselo a la Ciudad de Buenos Aires, sino coparticipando en lo que tiene que coparticipar del presupuesto central del Gobierno Nacional. Todos los elementos que hoy estuvieron en esta sesión van a ser aportados en la causa que hay en la Corte Suprema de la Nación. Cuando alguien intenta dialogar y del otro lado hay solo un monólogo, no hay posibilidad de diálogo. Y cuando se rompen puentes constantemente. Si algo que ha sido generoso en la época de la pandemia, en el peor proceso, ha sido el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también nuestro interbloque Juntos por el Cambio. La respuesta a eso ha sido lo que han hecho hoy. Lo que han hecho primero sacándole recursos a la ciudad, pasándoselo a la provincia de Buenos Aires, de darlo desde el gobierno nacional la solución, y lo que han hecho hoy es intentando quitarle mayor presupuesto a la ciudad de Buenos Aires, algo que es inconstitucional, injusto, inmerecido y que la justicia deberá resolver. El proyecto de ley se originó en el Poder Ejecutivo, tuvo tratamiento en la Cámara de Senadores, vino en revisión a la Cámara de Diputados, se introdujeron modificaciones, por lo tanto, a partir de esta aprobación, vuelve a la Cámara de Senadores para su tratamiento. Esto se origina en lo que fue una transferencia de parte del Gobierno Nacional en el gobierno anterior, en el cual triplicó la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, más allá de los servicios que se estaban transfiriendo, puntualmente los servicios de seguridad. Lo que ahora se hace es establecer un mecanismo por el cual se va a financiar el servicio que efectivamente se transfirió. En cuanto hay alguna controversia en la cuantía del monto de los servicios, el proyecto de ley tenía originalmente un monto de 24.500 millones de pesos, actualizables en base al valor de los salarios de la Policía Federal y a los valores de la evolución de los precios del INDEC. Y ahora se crea una instancia adicional en la cual en la Comisión Federal de Impuestos van a interactuar el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de informes técnicos de la Comisión Federal de Impuestos, determinarán si ese es el valor o es otro el valor. Transitoriamente, el Gobierno Nacional va a transferir en forma trimestral, en forma mensual, con un ajuste trimestral, el monto que arroje ese informe técnico y esa negociación. Así que el proyecto vuelve al Senado para una revisión. Acá lo que ocurrió fue que se hizo una transferencia injustificada, en exceso, de parte del Gobierno Nacional anterior a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este caso, todos los gobernadores, o la mayor parte de los gobernadores, están de acuerdo con que se revise esa situación. Así que entiendo que esta revisión permite que esos recursos en exceso transferidos a la Ciudad de Buenos Aires en estos últimos 4 años vuelvan al Gobierno Nacional para ejecutar políticas públicas en toda la República Argentina sin ningún tipo de discriminación política de ninguna naturaleza. Asimismo, en plenario de comisiones se empezó a trabajar sobre el proyecto del IVE, la interrupción voluntaria del embarazo. Las comisiones que integran este plenario son la de Legislación General, Legislación Penal, Mujeres y Diversidad y Salud. Los primeros expositores por parte del gobierno fue la ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, el ministro de Salud, Ginés González García, y la redactora del proyecto, Vilma Ibarra, que es la secretaria legal y técnica. También durante toda la semana se escucharon voces de distintos sectores, tanto a favor como en contra de este proyecto de interrupción voluntaria de embarazo. Fue la decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de enviar 2 proyectos de ley al Congreso. Son 2 proyectos que dialogan, que van conjuntamente, que uno es el llamado 1000 días,
que es para la atención y cuidado integral de la salud de las personas gestantes y de la niñez, de la primera infancia, y el otro es la interrupción voluntaria del embarazo. Respecto del primer proyecto, queremos ahí marcar desde el inicio que el Estado está allí acompañando los proyectos de maternidad. Cuando una persona gestante tiene un proyecto de maternidad es seguramente uno de los momentos más hermosos de la vida. Y el Estado tiene que estar allí, acompañando ese proceso, acompañando al niño o a la niña recién nacida en sus primeros momentos. Los primeros años de vida son periodos muy difíciles y no queremos que ninguna persona, ninguna mujer decida interrumpir su embarazo por una situación de vulnerabilidad y de falta de recursos. Queremos que el Estado acompañe los proyectos de maternidad de las mujeres y la primera infancia de los niños y niñas. Una segunda propuesta que hace el gobierno cuando envía estos proyectos, que es el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, y esto lo hace en cumplimiento de una promesa electoral. El gobierno allí, el presidente de la Nación, recoge una lucha histórica de miles de mujeres que nos precedieron. Yo de alguna manera quiero hacer un homenaje a esas pioneras que nos enseñaron a todas y a todos y que fueron muchos años de mucha lucha, de explicar, a veces en soledad, todas aprendimos de ellas, y además hacer un reconocimiento muy especial a la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Han sido una organización que ha llevado adelante una lucha importantísima en nuestro país. El Poder Ejecutivo Nacional envía el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que fue redactado en una comisión interministerial, junto con los equipos técnicos del Ministerio de Salud y con los equipos técnicos del Ministerio de Mujeres, Diversidad y los equipos de la Secretaría Legal y Técnica. Así que yo quiero agradecer a Ginés y a Eli. Hemos hecho un excelente trabajo en equipo y lo que se ha enviado al Congreso es el fruto de un trabajo en equipo. Yo diría que en toda mi vida me he dedicado con énfasis a esto por tres razones centrales. La primera, hacer lo que cualquier médico tiene que hacer y mucho más si hace salud pública, que es prevenir. Prevenir es que las cosas no ocurran y que si ocurren tengan menos consecuencias. La segunda razón es una razón de derechos y la tercera razón es una razón de justicia social. Lo que está pasando hoy, 1.100, 1.200 abortos en el día de hoy, unas 100, 120 internaciones solo en los hospitales públicos, viene pasando hace mucho tiempo. Sus consecuencias son, como se dijo acá, son muertes, son infecciones, son enfermedades, son internaciones, son gastos. Y esto no es un problema que no tenga solución, no es como nos pasa hoy con la pandemia que todavía no le encontramos la solución. Esto tiene solución. Tiene una solución técnica y tiene una solución que se aplica en todo el mundo. Todo el mundo, todo el primer mundo aplica esto. Sobran evidencias de que esto tiene solución. Vuelvo a decir, es todo el primer mundo, todo el hemisferio norte, el hemisferio sur, países amigos, hermanos, Uruguay. Uruguay no ha tenido ninguna muerte materna post-aborto provocada. De manera tal que ustedes se dan cuenta que la evidencia es rotunda. Y el aborto como problema de salud pública es un problema serio, porque eliminamos, si lo resolvemos de manera científica y técnica, eliminamos naturalmente una causa de muerte. Como dije antes, esto ya ha sucedido en todo el primer mundo, de hace muchos años, hace 50 años que el mundo lo empezó a resolver. Y también, por supuesto, porque la penalización estigmatiza a las mujeres, le pone en lugar de la condena, hace que lleguen más tarde a los servicios con los cuales las consecuencias son peores. Y, por supuesto, genera que los servicios de salud no tengan una respuesta adecuada a este tipo de reflexión. Lo que será sometido a votación es básicamente un proyecto de ley que convierte el delito de aborto en un derecho que se extiende hasta el momento mismo del nacimiento del niño o niña, hasta el momento en que el bebé está asomando su cabeza y su cuerpecito en la sala de parto.
en todo ese periodo de 9 meses existiría un derecho a matarlo. Unos segundos después será un homicidio agravado. ¿Qué significa legalizar el aborto? ¿Qué implica establecer que la madre tiene un derecho a solicitarlo y el médico una obligación de practicarlo? Significa que el Congreso de la Nación estaría autorizando a la madre y obligando a todos los centros de salud del país, públicos o privados, a matar a una persona inocente e indefensa. ¿Es eso justo? ¿Es constitucional? No. ¿Tiene el Congreso de la Nación la potestad constitucional de autorizar o obligar a una persona para que mate a otra, que además es absolutamente inocente y está indefensa? No. Ciertamente no. Quizás alguien se esté preguntando, ¿pero es esto lo que haríamos si aprobamos este proyecto de ley? Sin ninguna duda. Veamos. En primer lugar, resulta claro en el campo del derecho del que el ser que está dentro de la mamá es una persona. Eso es lo que dicen normas de jerarquía constitucional como la Convención sobre los Derechos del Niño, se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todo ser humano es persona, o el Código Civil y Comercial, la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Tan persona como usted y como yo, como sus padres o sus hijos, porque no se puede ser más o menos persona. No hay en nuestro orden jurídico grados o categorías de persona humana. Hemos preparado una parte que han hecho unos científicos musulmanes que tienen que ver con la bioética, que tiene que ver con el tema del aborto. Es conveniente exponer algunos principios jurídicos islámicos relacionados con la bioética. Evitar un daño se antepone a salvar un bien. No es reprobable evitar un daño menor para evitar otro mayor. Si hay que consentir forzosamente uno de dos perjuicios, se escoge el menos dañino. La necesidad apremiante, la fuerza mayor, despenaliza los actos vedados. El derecho y el interés del ser viviente prevalecen sobre el derecho del potencialmente vivo, el que está por nacer, y sobre el del difunto, e incluso al del potencialmente vivo, como es el caso del embrión o feto. De esta base jurídica derivan las normas legales desarrolladas por los juristas islámicos sobre la bioética médica. Pero a su vez cabe mencionar que lo más importante de la jurisprudencia islámica es conocer a fondo el porqué, el fin. Dicho esto, al principio que antepone el derecho del vivo al del potencialmente vivo, se le establece un límite, es que el fin que se persiga al ejercer ese derecho sea noble, es decir, que no se pretenda perjudicar ni agredir los derechos naturales del ser humano. Hasta los 4 meses de embarazo, el aborto ilícito es lícito en los siguientes casos: si la continuación de la gestación afecta a la salud de la madre, aún de manera presumible; si el feto padece de una malformación congénita importante e incurable; si el embarazo es producto de una violación. Desde los 4 meses hasta el momento del parto, abortar solo será lícito si la continuación del embarazo afecta gravemente a la salud de la madre. El problema no está en quien asume públicamente que es objetor, pero hace una derivación en legal forma, como manda la ley 26529, busca a quien va a asegurar la prestación que su objeción negará y deja constancia tanto de su objeción como de su derivación en la historia clínica sin interferir violentamente con su paciente. El problema son los objetores que cierran la puerta de acceso a la salud, buscan evangelizar a sus pacientes y tratan indignamente a quienes no piensan igual. La peor cara de la objeción, la más dañina, es aquella que se oculta tras un lugar de poder para trastocar el autogobierno, brindando información falsa o sin evidencia científica, solicitando interconsultas o estudios innecesarios y hasta judicializando el consentimiento y pidiendo autorización judicial. El problema de la objeción de conciencia es que se hace política con ella. El peligro de la objeción de conciencia desgobernada institucionalmente y sin control estatal es que busca vaciar de contenido políticas públicas diseñadas para acceder a la salud. Será un desafío titánico del Estado garantizar a la población
que la libertad de culto de algunos y algunas no consolide la subalternidad sanitaria de otras que también tienen libertad de conciencia. No se trata de acordar moralmente con el hecho del aborto, si es bueno o es malo, si es moralmente reprochable o no. Se trata de pensar en la inmoralidad de una penalización que se cobra vidas y muertes todas evitables, no importa cuántas. Se trata de aceptar que nadie merece estar presa o exponer su vida y su salud por no ser capaz de gestar, parir y cuidar en un determinado momento. La penalización del aborto es insalubre, señoras y señores diputados. Y la legalización es una deuda de la democracia que exige dejar de lado las creencias propias para evitar perpetuar violencias ajenas. De aprobarse estas leyes, habrá en nuestro sistema legal 4 momentos en que comienza la vida humana. La concepción, que es el momento tradicional que figura en muchas normas y en el bloque de constitucionalidad. La semana 12, que es el momento en que comienzan a pagar la asignación por embarazo. La semana 14, que es el plazo en que el aborto será legal sin causales. Y el nacimiento, que es el plazo en que el aborto será legal por causales que por otra parte son de una inusitada amplitud. No se trata solo de un problema de coherencia normativa, sino que todo ello configura una inadmisible discriminación legal entre niños. Algunos tienen derecho a la vida, a recibir alimentos, a recibir ayudas sociales, a ser reconocidos, a su identidad, a recibir atención médica, a heredar, mientras que otros serán descartados por ser no deseados. La segunda crítica es que el proyecto de ley impone el aborto. Más allá de las declamaciones sobre la libertad, la imposición se da por una doble vía de presiones hacia las madres y hacia el profesional de la salud. Hacia las madres, sobre todo porque en las primeras y decisivas semanas del embarazo, el Estado lo único que les propone ofrecerles es el aborto. El proyecto de ley ignora que detrás de la mayoría de las madres que piensan en el aborto hay situaciones de vulnerabilidad que condicionan su libertad. No se atienden a las problemáticas de fondo que llevan a considerar el aborto y que se vinculan con violencias, presiones, pobreza y otras circunstancias. El desdibujado proyecto de los 1000 días retasea la ayuda a la madre más vulnerable y recién en la semana 12 del embarazo se la comenzará a pagar una asignación. Lo que por otra parte es una nueva discriminación, ya que en la ley de asignaciones familiares el artículo 9 le reconoce esa ayuda a la madre que está en relación de dependencia formalmente desde el momento mismo de la concepción. Desde el punto de vista constitucional, no existe ninguna norma que impida, que prohíba o que haga que este proyecto sea inválido. El 75, inciso 23 de la Constitución establece solamente una protección de naturaleza social. Así fue esto debatido y acordado por Rodolfo Barra y Raúl Alfonsín en 1994, cuando se debatió y se discutió este artículo. Es más, el 75, inciso 23, lo que hace es fundamentar y garantizar la viabilidad del proyecto de los 1000 días. Proyecto que junto con el artículo 6 del proyecto de despenalización y legalización del aborto genera una suerte de consejería voluntaria para la mujer, niña y adolescente, en donde el Estado lo que hace es proteger, tutelar la voluntad, el consentimiento de las mujeres a través de una norma de contenido de tutela y protección social. Cuando una mujer o una persona con capacidad para gestar frente a una violación resuelve si quiere continuar con el embarazo o no continuar con el embarazo, está también ejerciendo su autonomía. Entonces, ¿por qué si en todos estos casos se resguarda la autonomía de la mujer y la persona con capacidad para gestar y no hay interdicciones constitucionales o convencionales? ¿Por qué en este caso sí? Porque en este caso lo que se está castigando penalmente es la capacidad que tiene una mujer de, después de haber gozado en términos lacanianos sexualmente, no quiera continuar con el embarazo. Lo que se está castigando penalmente es que una mujer quiera seguir con su posición de mujer y no la obligan a transformarse en posición de madre. Lo que se está castigando en realidad es el goce de la mujer. Acá hay una confusión. Ayer comenzó el debate legislativo que considera la posibilidad de modificar la regulación del aborto en Argentina. Pero escuchamos repetidamente posiciones que niegan que exista todo derecho al aborto, desconociendo la legislación vigente desde 1921, que cumple 100 años dentro de algunos días. Eso no está en discusión. Lo que este proyecto propone, lo que está en debate acá,
es la modificación de un régimen de regulación del aborto basado en causales por un régimen mixto, que incorpora un plazo inicial de 14 semanas durante el cual no es necesario que las mujeres expresen cuál es la razón por la cual toman la decisión de interrumpir el embarazo frente al sistema de salud. Durante ese plazo inicial, las razones son suyas, íntimas, personales, como su decisión. No hay que poner en duda lo que no está en discusión, y no podría estarlo, por el principio de no regresividad de los derechos humanos. Me sorprende. Muchas de las personas que expusieron en contra de los proyectos de ley en debate se manifiestan en contra del derecho de las mujeres a elegir, aún frente a la violencia y a los peligros para su salud. Quieren imponer conductas heroicas que la ley no impone a las mujeres. Sorprende y asusta la desconfianza que eso transmite respecto de las mujeres y la indignidad que al parecer les reservan. Como si pudiéramos tomar decisiones sobre nuestras vidas, como si no pudiéramos tomar decisiones sobre nuestras vidas. En el extremo de esta posición, uno de los expositores sostuvo ayer que el aborto nunca debe estar permitido, salvo en el caso de peligro para nuestra vida. En ese caso debiera ser obligatorio, dijo. Obligatorio. Eso no es solamente ignorancia de la ley, es desprecio por las mujeres. Tenemos el derecho a no poner en riesgo nuestra vida, no la obligación de protegerla. Poco se ha hablado de las mujeres obligadas a abortar, un flagelo que se sufre con la ilegalidad, pero que no va a tener ningún freno si se legaliza. Y les hablo con conocimiento de causa, porque soy hija de un adolescente de 15 años cuyos padres de clase media decidieron que era mejor un aborto que la mancha social de tener una hija adolescente, embarazada y soltera. Mi vieja supo decirle que no a las presiones, y a pesar de eso apostó por la vida. Pero lamentablemente no todas las mujeres son como mi mamá, y no todas poseen la fortaleza para decirle que no a un novio, a un esposo, a un jefe o a unos padres que prefieren la violencia y la hipocresía antes que cuidar y acompañar a una mujer vulnerable. Sabemos que ninguna mujer elige el aborto, que lo aceptan con miedo a la soledad, a la crueldad de una sociedad que les hizo creer que un embarazo le iba a arruinar la vida. Por esas mujeres y por esos hijos, vengo hoy a hablarles. En estos días hemos escuchado hablar a muchas feministas con 40 años de lucha por el aborto legal como si fuera un reclamo de las mujeres jóvenes. No quiero poner una brecha etaria, pero estamos frente a militantes que se han quedado atrapadas en el tiempo, con un reclamo anacrónico. Y me gustaría remarcar, como todas las encuestas han señalado, que la postura en contra del aborto, que es mayoritaria en nuestro país, está representada principalmente por mujeres jóvenes de 18 a 29 años. Y somos esas mujeres las que queremos que dejen de usarlos para reclamar el aborto. Por otra parte, mucho se ha hablado en estas sesiones de supuestos derechos, pero poco se habla de la realidad. Vivimos en un país donde el 60% de los niños menores de 14 años son pobres, donde en estos 8 meses se han perdido 4 millones de puestos de trabajo, donde encontramos un Estado ineficiente a la hora de tratar con casos como los de Abigail o los de Solange. En este contexto, se viene a reclamar como prioridad legalizar el aborto, un padecimiento que se cobra 19 muertes por año contra las más de 160.000 de distintas causas que nos matan a las argentinas. Respecto de la relación entre legalización y mortalidad materna por abortos inseguros, la evidencia internacional nos dice que a medida que se amplían las causales para acceder a un aborto legal, la mortalidad materna por aborto disminuye. Veamos este gráfico. En el eje vertical están las tasas de mortalidad materna por aborto. En el eje horizontal, las causales de despenalización, desde las más restrictivas, solo para salvar la vida de la mujer, a la mayor permisión, por requerimiento de la mujer. Cada uno de esos puntos que se ve es un país. Así vemos que los países con causales restrictivas tienen tasas de mortalidad materna por aborto más altas, mientras que aquellos que permiten el aborto por requerimiento de la mujer se concentran en el extremo con los valores más bajos de mortalidad materna por aborto. ¿Por qué esperaríamos un comportamiento diferente en la Argentina? Las muertes maternas por abortos inseguros son todas evitables y sabemos que la legalización contribuye en ese sentido. Este gráfico nos muestra 3 grupos de países. El grupo 1, países donde el aborto está permitido para salvar la vida o la salud física de la mujer. Grupo 2, países que permiten el aborto por riesgo a la salud mental o razones socioeconómicas. Y grupo 3, países que permiten el aborto por requerimiento de la mujer. En los países donde las personas pueden voluntariamente decidir la interrupción del embarazo, el grupo 3, 9 de cada 10 abortos son seguros. A medida que se restringe el acceso, la proporción de abortos menos seguros,
la barra celeste, e inseguros, la barra roja, va aumentando. Este resultado es el que esperamos ver en Argentina a partir de la sanción de la ley. Este debate se define en las calles y que allí donde vaya a realizarse la sesión del 10 estaremos movilizadas. Solo conquistando el aborto bajo esas condiciones podremos también ganar en la realidad y la práctica el derecho al aborto, el derecho a la educación sexual, desprovista de toda represión y discriminación. La tarea que tenemos por delante, como verán, compañeras, es titánica. La legislatura salteña acaba de aprobar una declaración contraria al aborto legal. La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza acaba de habilitar la educación confesional en el sistema público. Como dijimos, mientras dilataban este tratamiento, avanzaban los enemigos de nuestros derechos. Leyes hay muchas. Derechos conquistados en la realidad, no tantos. Allí está el ejemplo de la Ley de Educación Sexual, a la cual le colocaron el artículo 5, en el que se habilita la objeción por ideario institucional y de esta forma inviabilizaron su aplicación. A este régimen social le hizo falta la amenaza de la rebelión de las pibas y los pibes, de la hermosa marea verde, para volver a tratar en este recinto la consagración de un derecho que ni siquiera requería de posiciones sociales mayoritarias, porque como tal no obliga a nadie a hacer algo que no quiere hacer. A pesar del Estado, a pesar de las iglesias, también conquistamos esa mayoría social que hoy clama por esta aprobación. Luchamos por todos nuestros derechos, no por algunos. Queremos trabajo genuino, salarios dignos y tierra para vivir. Y queremos la separación de las iglesias del Estado para tener educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. ¡Viva la marea verde! Somos mayoría los peronistas que creemos en la vigencia de nuestra doctrina. Somos mayoría los justicialistas que todavía creemos que hay que gobernar junto al pueblo. No desde arriba ni desde abajo, sino a su lado, acompañando antes que imponiendo. Somos mayoría los compañeros y compañeras que abrazamos la vida. Este debate parte al medio de la unidad de nuestro pueblo. Genera más angustia en un contexto especialmente difícil. Hace algunos meses nuestro presidente afirmó: nadie sobra, todos hacen falta, y nos convocó a construir una cultura del encuentro. Pero la piedra angular de cualquier encuentro verdadero es respetar la dignidad del otro, sin importar ninguna de sus características particulares. No tiene justificación negarle la vida, negarle la condición de persona al niño por nacer para poder descartarlo. Privarlo del derecho a la vida por su condición es un paso enorme en la construcción de una sociedad deshumanizada. Estoy convencida de que la manera de suturar grietas es evitando los abortos, no legitimándolos para favorecerlos. Lo primero que debemos hacer es avanzar sin demoras en un camino que se esfuerce en prevenir siempre las dolorosas consecuencias del aborto. Salir de la dialéctica que transforma la tragedia en un derecho. Avanzar en una agenda que acompañe, que no descarte. Yo les aseguro, compañeros diputados y diputadas, que por ese camino encontrarán a toda una comunidad organizada, deseosa de trabajar codo a codo para cuidar, dignificar y defender la vida, todas las vidas. Y nosotras y nosotros desde ILEC vemos con preocupación cómo el Estado Vaticano, desde 1930 hasta la fecha, viene interviniendo en el proceso de toma de decisiones de la Argentina, del Estado argentino. Esperamos desde ILEC que no suceda lo que sucedió en 2018, donde se llegó a amenazar de muerte a hijas e hijos de diputadas y diputados nacionales. Esperemos que desde las diferentes parroquias no se empiece a hablar de la relación entre el catolicismo y la argentinidad como una característica de la nacionalidad argentina, el mito de la nación católica. Esperemos también que alguna diputada o algún diputado que forme parte de una bicameral que tiene funciones específicas en este Congreso realmente pida que se investigue si no hay operaciones de inteligencia de este Estado extranjero para intentar influir en el proceso de toma de decisiones de la República Argentina. Y digo esto porque no sucede, como decían recientemente, únicamente cuando en el Congreso se debate matrimonio igualitario, libertad e igualdad de género, la prevención de la violencia de género, el divorcio vincular o
la interrupción voluntaria del embarazo. Sucede también en el ámbito judicial. El cardenal primado de la Argentina enviando una carta a un tribunal oral para que un sacerdote condenado tuviera prisión domiciliaria. Estas cosas son gravísimas y me parece que el Congreso debe velar por la autonomía del Estado argentino en el proceso de toma de decisiones. Y está desesperado el Estado Vaticano porque está perdiendo uno de los principales territorios simbólicos de su propio relato identitario, que es el cuerpo de la mujer. Y en ese marco, agradecer la lucha de las mujeres argentinas que están a favor de conseguir este derecho, porque gracias a ellas podemos volver a discutir estas situaciones que desde la década del 30, con el primer golpe de Estado apoyado por el Estado Vaticano para instaurar un corporativismo de Estado en la Argentina, venimos sufriendo todas y todos. Muchísimas gracias por haber estado ahí del otro lado, repasando juntos todo lo que pasó en la semana acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. Nos encontramos la próxima, pero por supuesto pueden seguir de cerca en las transmisiones en vivo toda la actividad parlamentaria. Nos vemos.